Hay tres categorías fundamentales de imágenes que pueden nutrir el contenido de un portafolio. La principal, las ilustraciones acabadas, que serán la base fundamental del mismo. También los bocetos que hemos ido elaborando. Y por último, las imágenes que hacen referencia a la maqueta final del trabajo del que fueron parte. Tener una selección de cada grupo de imágenes. Por un lado, mostrar a través de los bocetos nuestro particular proceso creativo. Por otro, romper la monotonía, marcar un ritmo al portafolio. Con las imágenes en maqueta logramos mostrar algo mucho más acabado que sume valor a la imagen. La ilustración no deja de ser un arte aplicado y debe convivir con otros elementos. Por lo tanto, es bueno mostrar que somos capaces de trabajar con esa visión de conjunto. Vamos a trabajar en un ejemplo. ¿Conoces al ilustrador Iván Barrenechea? Estos son los portafolios con los que hemos mostrado su trabajo en los últimos años. Como ves, transmiten de manera muy clara el universo personal que Iván es capaz de crear. Pero cuando empezamos a representarle nos hizo llegar muy pocas ilustraciones, eran menos de una docena. Aún así, creímos que suficientes para transmitir todo su potencial. Tenía mucha calidad y en su conjunto una gran coherencia. Empezamos a trabajar un portafolio revisando todas las imágenes con detenimiento. Estas ilustraciones que vemos ahora eran del libro Bombástica Naturalis, que acababa de publicar con la editorial A Buen Paso, y precisamente el estilo que él quería seguir trabajando. En cambio, estas pertenecen a un libro anterior y prefería no incluirlas porque no iba a continuar ni con ese estilo ni con esa técnica. Nos pareció que su portafolio debía tener como imagen principal una ilustración potente del libro de Bombástica, porque gráficamente le definía en ese momento. Finalmente, esta no la elegimos, sino esta otra que representaba la particular fisonomía de sus personajes, un estilo que lo hiciera reconocible y quedara en la memoria del que lo viera. Luego de ese mismo trabajo incluimos otras ilustraciones, buscando coherencia en el conjunto, pero al mismo tiempo también variedad a través de escenas que representaran diversos elementos. Por ejemplo, esta que vemos un personaje, otra imagen que la acompañara bien y otra que fuera más de un paisaje. Vamos a ver esta ilustración. Además, sumamos dos imágenes que pudiesen ayudar a captar otro tipo de trabajos y de clientes fuera de las editoriales, en revistas, publicidad, trabajos institucionales. Luego le dimos muchas vueltas a incorporar o no esas ilustraciones del estilo que no quería seguir trabajando. Es que además romperían un poco la coherencia del portafolio, pero al final decidimos que sí. Escogimos la que cromáticamente desentonaba menos. Pensamos que el aval profesional que supone un trabajo publicado le ayudaría en lo que era en ese momento el inicio de su carrera profesional. Como ves, los criterios a la hora de hacer un portafolio siempre son relativos, y eres tú el que debe sopesar qué debe primar. El portafolio debe ser completo, que no deje nada a la imaginación del que lo está revisando, pues lo que no se ve no existe. Debe despejar todas las dudas sobre las necesidades a cubrir en el sector al que nos dirigimos.